Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Bueno, buenas tardes a todos. Me parece relevante presentar una suerte de esquema básico para poder trabajar lo que es los aspectos de la responsabilidad civil de la inteligencia artificial. Para poder trabajar el tema, me parece que es prioritario imaginar casos de uso. Imaginar casos de uso también lleva a concretar situaciones de eventuales daños. Quiero decir esto, si ustedes miran la bibliografía que básicamente se está escribiendo al respecto, mucha de la bibliografía habla respecto de la inteligencia artificial y sus sesgos, la inteligencia artificial y la posibilidad de manejar opiniones, de profundizar ciertas divisiones o ciertos sesgos en materia política, racial, etc. Ciertas cuestiones que tienen que ver con la comunicación, ciertas cuestiones que tienen que ver cómo formamos nuestro criterio de verdad, ciertas cuestiones que tienen que ver cómo al final del día terminamos opinando. Cuando me refiero a casos de uso, me refiero a casos de identificar claramente casos de intervención de la inteligencia artificial y en qué situaciones tiene relevancia la inteligencia artificial. Otros pensarán en términos de responsabilidad civil por producto elaborado, en términos de qué consideramos producto que tengan algún dispositivo inteligente o de inteligencia artificial. Eso nos lleva al tema que habitualmente se llama Internet de las Cosas. Asimismo, también tenemos toda la dinámica, digamos, de la intervención de la inteligencia artificial en el mundo automotriz y pensando en autos autónomos. En fin, ¿a qué voy? Voy a que es sumamente complejo, por lo menos en mi visión, de imaginar normas de responsabilidad civil aplicables a todo el esquema de inteligencia artificial o a una inteligencia artificial concebida genéricamente. Entonces, primero reformulo este primer consejo, ¿no? Este primer consejo sería imaginar casos de uso para trabajar sobre ciertos supuestos de inteligencia artificial, no pretender comprender la dinámica de la inteligencia artificial en todo su conjunto. El segundo consejo que podríamos seguir es, bueno, pensar en términos clásicos la responsabilidad civil para incorporar el objeto de estudio de la inteligencia artificial. ¿Cómo estudiamos generalmente responsabilidad civil? Primero estudiamos la faz preventiva o la faz resarcitoria, o una u otra. Podemos quedarnos válidamente en una o en otro de los dos aspectos centrales de la responsabilidad civil, o sumar los dos. Si vamos al mundo de lo preventivo, tener presente que la inteligencia artificial está, y un tema que está muy presente es lo que llamamos en forma genérica gobernanza. Bueno, ¿a qué nos referimos con la gobernanza de la inteligencia artificial? Y nos referimos a cuáles son las directivas de producción, de actuación de la inteligencia artificial en los diferentes ciclos de vida. Se le llama ciclos de vida a lo que es la formación de los bancos de datos, sobre lo cual la inteligencia artificial va a trabajar, sobre los cuales la inteligencia artificial va a aprender, sobre las regularidades que va a determinar y sobre el delivery que nos da esa inteligencia artificial. Entonces, mirar bien estos ciclos, ¿no es cierto?, de vida de la inteligencia artificial, que no es más ni menos sino de cómo se desarrolla un proceso, ¿no es cierto?, una intervención de la inteligencia artificial a otras cosas. Esto en su fase preventiva lo resolvemos. Lo llamamos habitualmente bajo el paraguas del concepto de la gobernanza. O compliance. En algún artículo propuse esta idea de aplicar las normas del compliance al desarrollo de la inteligencia artificial. Si vamos a la fase resarcitoria, bueno, ahí tenemos los presupuestos de la responsabilidad civil. Y ahí, la verdad que los problemas son enormes y que también mi invitación es, sean precavidos, traten un solo tema. Primer tema complejo, la legitimación pasiva. ¿Quién es el dueño de la inteligencia artificial? ¿Cómo razonamos la legitimación pasiva
en inteligencia artificial? ¿Es el desarrollador? ¿Es el que desarrolló el algoritmo? ¿Es el que pensó la finalidad de la inteligencia artificial? ¿Es quien la termina aplicando? Son todas posibles preguntas para conseguir un concepto de legitimado pasivo frente a eventuales acciones de responsabilidad. Otra vez vuelvo a cómo empecé. Si no imaginamos un caso concreto de uso de inteligencia artificial, esta tarea se vuelve ciclópea, muy dificultosa, para mí imposible. Entonces, la legitimación pasiva ya presenta un desafío. Pensar en términos de relación de causalidad entre la inteligencia, el uso de inteligencia artificial y el daño es clave, porque ahí se involucra con toda la dinámica de la responsabilidad por producto elaborado. Es decir, la causalidad adecuada con el daño en materia de producto elaborado está dado por el defecto de producto. Entonces, requiere esto de un defecto, hay que demostrar que el dispositivo de inteligencia artificial es defectuoso. ¿Qué tema? ¿Cómo probamos esto? Bueno, parece ser que habría una relación con lo que hablábamos de la gobernanza. Si las gobernanzas son normas de diligencia, bueno, entonces podemos hablar de una responsabilidad basada en la culpa y que esa culpa, en la omisión de diligencias adecuadas, también se nutre la relación de causalidad, porque en la omisión de esas diligencias estaría la razón del daño. Les estoy dando un compilado, un mix, un precipitado, mejor dicho, de conceptos para que ustedes puedan jugar en este punto con la responsabilidad civil y la inteligencia artificial. En ocasiones, aún para los que somos un poco más experimentados en materia de responsabilidad civil, hablar de la responsabilidad civil de la inteligencia artificial en términos clásicos es complejo. Porque, bueno, la inteligencia artificial parece ser que es algo que se va involucrando en otros productos. Con lo cual se mimetiza con el producto. Probablemente hoy nos parezca el chat GPT, nos parezca o cualquier otro, nos parezca que es un aditamento a los sistemas de búsquedas en general, es un aditamento o un accesorio de Google o de Microsoft o de Bing, donde sea, que funciona. Probablemente en pocos años más ya lo veamos como algo imprescindible, totalmente incorporado a nuestra vida, independientemente de las otras herramientas que mencioné. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nos lleva también a otro tema que no es menor y es para nosotros hablar de responsabilidad civil tenemos que empezar a definir una inteligencia artificial. Hay definiciones por donde quieran, pero voy a definiciones útiles, útiles que nos permitan una definición que nos permita rescatar matices, que nos permita hablar de daños. Yo no necesito definir qué es un auto para hablar de responsabilidad por accidentes en la circulación vial, porque me alcanza con saber que es un elemento que circula. Entonces, bueno, puedo pensar en un auto, puedo pensar en una moto, puedo pensar en una bicicleta, y conceptualmente las tres cosas no son lo mismo. Es decir, que a los efectos de la responsabilidad usamos un concepto que no necesariamente es un concepto que tiene que ver con lo esencial de la cosa, sino con algo utilitario para lo cual estoy pensando la definición, en este caso la responsabilidad civil. Quiero decir, me parece que en este punto hay que recorrer nociones básicas pensadas desde el problema concreto que nos presenta el resarcimiento de daños o la dinámica del crédito resarcitorio. Creo que con estos temas que les presenté, creo que son disparadores em, que pueden a ustedes situarlos rápidamente o orientarlos por dónde trabajar. No quiero cerrar esto sin una mirada y una prevención, si ustedes quieren, a ciertos acercamientos. Naciones Unidas acaba de sacar un documento respecto de la inteligencia artificial, muy centrado en normas de gobernanza. Ahí pueden tener material interesante para determinar lo que sería un comportamiento diligente para el desarrollador de la inteligencia artificial. Tenemos los documentos europeos sobre la inteligencia artificial. Ahora, no estoy diciendo que no los lean, lo que quiero decirles es un
complejo documental bastante difícil de comprender por su abstracción, porque forma parte de un master plan más ambicioso de la Unión Europea. Y lo importante es entender 2 o 3 elementos que están presentes en ellos. Y voy a ver si esto ayuda acá a la lectura. La directiva de la Unión Europea relativa a la inteligencia artificial lo que pretende es categorizar la inteligencia artificial sobre la base de qué eventuales riesgos puede llevar a la sociedad. Es decir, hay una dinámica de manejo del riesgo, de gestión del riesgo, a partir de un intento clasificatorio de usos de inteligencia artificial, de mayor riesgo a menor riesgo. ¿Eso puede ser relevante para la Argentina? Tal vez sí, tal vez no. Porque distinto es ubicarse como país desarrollador de inteligencia artificial y otro como país usuario de inteligencia artificial. Por otro lado, y esto es parte de información, esa directiva de inteligencia artificial está destinada a complementarse con 2 directivas más que todavía están a nivel propuestas, relacionada con la directiva por producto elaborado, en donde interviene la inteligencia artificial, y la directiva para supuestos de responsabilidad extracontractual ocasionados por la inteligencia artificial. Quiero decir, para no complicarlos, lo que les quiero decir es que toda la obra europea es todavía un trabajo en progreso, un trabajo que está ocurriendo en este momento. No es una obra terminada que la podamos tomar sin más de modelo, sino que es un modelo que está en plena ejecución y en plena complementación. Con lo cual, ¿de qué es entonces, en quieta síntesis, lo que les quiero transmitir? Y con esto sí terminamos y cerramos. Lo que les quiero transmitir es, tengan claro, en concreto, situaciones de daños causados por inteligencia artificial. Y traten de dar una respuesta de lege lata o de lege ferenda, o cómo debería ser, o cómo es con el derecho vigente argentino, para tratar de solucionar la cuestión. Esto es básicamente lo que hago, un llamado a la concreción, porque creo que eso es lo que mejor les puede redituar para un trabajo exitoso. Muchas gracias, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos pronto. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.